Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar con un nuevo video de introducción a las bases fisiológicas y vamos cerrando ya con lo que es bioelectricidad y electroquímica. Ya vimos bastantes conceptos, vamos a seguir avanzando y vamos a hacer algún ejercicio, ¿ok? Bueno, rápidamente. Nosotros vemos en este esquema de lo que es una membrana biológica, el compartimento extra y el intracelular. También vemos a cada lado de la membrana las concentraciones de los iones que vamos a estar trabajando. Lo que vamos a hacer ahora es deducir el movimiento de cada ion a través de la membrana según su gradiente químico y según su fuerza eléctrica. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Primero, cuando ya vemos las concentraciones hacia cada lado de la membrana, vemos que hay una diferencia. Esa diferencia nos va a dar el gradiente, nos va a decir qué entra, qué sale. Nada más que eso, rápido, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros es la parte eléctrica. Lo otro lo podemos deducir y lo vemos rápido. ¿Qué va a ser la parte eléctrica? Nosotros dijimos que la membrana tiene una propiedad que es la de ser o tener el efecto de capacitor o tiene una propiedad de capacitancia, es decir, almacena cargas en la adyacencia de la membrana. Cuando almacena cargas en la adyacencia de la membrana, debido a la biodisponibilidad de los productos o de las partículas, podemos encontrar que el intracelular está poblado de una densidad de cargas negativas y que el extracelular de una densidad de cargas positivas. Esto hace el efecto capacitor de la membrana. Entonces podemos considerar el intracelular como un espacio negativo. Siguiendo las leyes y las premisas que vimos en los primeros videos, dijimos que los opuestos se atraen y los que son iguales se repelen. Entonces, vamos con el cloro, rapidito. El cloro tiene una carga negativa. Si tiene una carga negativa y lo quiero meter en un lugar donde hay muchas cargas negativas, es lógico que se repela. O sea que el cloro eléctricamente va a tender a salir de la célula. Por esto que dijimos antes, el calcio al tener una carga positiva y de estar yendo hacia un lugar donde es negativo, va a tender a entrar eléctricamente. El sodio va a pasar lo mismo, el potasio va a pasar lo mismo. Acá lo que nos va a interesar es el potasio más que nada. ¿Por qué? Porque el potasio, por diferencia de concentración química, tiende a salir de la célula, pero por diferencia de carga eléctrica tiende a entrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros rápidamente? Rápidamente nosotros vamos a calcular la fuerza resultante final, es decir, la suma resta de estos diferentes potenciales, o mejor dicho, de estas diferentes potencias, potencia eléctrica, potencia química. En nuestro caso, tenemos fuerzas que se están oponiendo. Y lo que va a pasar es que la más grande se va a comer a la más chica. Suena durísimo, pero es así, realmente. La fuerza que tenga más intensidad o la que tenga más potencia va a terminar absorbiendo a la que tenga menor. Así es, que si yo tengo un gradiente eléctrico que es de 100.000, por ejemplo, y tengo un gradiente químico que va en el sentido contrario y es de 90.000, la resultante final van a ser unos 10.000, es decir, la suma la resta. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, primero vamos a tomar un voltaje de membrana experimental, que en este caso lo vamos a clavar en menos 90 milivoltios, y vamos a calcular el potencial de equilibrio transmembrana para cada ion. Acá está puesto como E-ion, pero en realidad es el EM, ¿ok? Está puesto así porque apareció así en la bibliografía, nada más que por eso. En nuestro caso, vamos a calcular la corriente iónica, el voltaje de membrana experimental de menos 90 y le restamos el potencial transmembrana. Equilibrio, siempre equilibrio. En el caso del cloro, menos 90 menos menos 90, menos por menos se hace más, nos va a dar más o menos 0 milivoltios. Podríamos llegar a pensar de inclusive que está en equilibrio, pero no es así, no está en equilibrio, ¿sí? No confundan eso. En el caso del sodio, el potencial de equilibrio es de más 65 voltios. Menos 90 más menos 65, más por menos es menos, pimba, tuki, 155 milivoltios negativo, menos 155, corriente negativa. En el caso del calcio, lo mismo, nos da menos 210 milivoltios. En el caso del potasio, al revés, nos da más 10 milivoltios. Entonces, ¿qué deducimos de esto? La pregunta que nos va a aparecer en el choice. A un voltaje de membrana X, en este caso menos 90 milivoltios, y se condice con el potencial de membrana de reposo, el ion con mayor fuerza electromotriz es el calcio. ¿Por qué? Porque lo dice la cuenta, nada más que eso, es matemática. Recuerden que la fuerza electromotriz es la fuerza resultante final. La fuerza electromotriz se condice con el potencial gradiente electroquímico. Esa es la fuerza electromotriz y viene de la mano de la corriente iónica, cuando calculamos la corriente iónica. Son todos sinónimos, son todos familia, ¿ok? Bueno, avanzamos. En este caso, les vengo a aclarar algo. Las concentraciones están en 1000 equivalentes por litro, después se pasan a milimolares, lo vamos a ver en lo que es bioquímica. Es lo mismo, no nos va a cambiar en nuestro caso. Otra cosita más, el voltaje de membrana está puesto en menos 90 milivoltios y ese voltaje se considera una célula en reposo, ¿sí? Es una célula particular que está en reposo.
Ahora, puede ser que nos den un voltaje de membrana que sea equivalente a un voltaje de despolarización, o puede ser inclusive un voltaje de membrana random, cualquier otro. Lo importante acá es que ustedes sepan qué hacer, y que es calcular la resta entre el voltaje de membrana que nos den menos el potencial eléctrico transmembrana de equilibrio, ¿sí? De equilibrio, el EM. Y para el EM, acuérdense, íbamos a usar NERV. Bueno, ahora sí, avanzamos con la que sigue y tomamos como ejemplo un voltaje de membrana de una célula que se está despolarizando. Cuando ocurre la despolarización, lo que sucedía era que las cargas en la adyacencia de la membrana se invertían. Es decir, el intracelular pasa a tener una concentración de cargas en la adyacencia de la membrana que es diferente a la concentración de cargas que está en el otro lado. Se invierte, lo que es negativo pasa a positivo, lo que es positivo pasa a negativo. Se despolariza, cambia el polo. Y dicho esto, hacemos exactamente la misma cuenta, no tenemos que hacer nada raro, calculamos el nuevo voltaje de membrana experimental que nos dieron y le restamos el potencial de equilibrio. Y esto nos va a dar unas nuevas fuerzas resultantes o unas nuevas fuerzas o corrientes iónicas. ¿Y qué encontramos con esto? Encontramos que el potasio es el ion con mayor fuerza electromotriz cuando la célula está despolarizada, es decir, cuando tiene un voltaje de más 30 milivoltios a través de la membrana, cuando tiene un potencial transmembrana de más 30 milivoltios. No hay mucha más vuelta que esto, es bastante sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que sacar ahora? Tenemos que sacar los pasos, ¿sí? Uno a uno, no nos podemos equivocar, porque las preguntas que aparecen con esto son sencillas. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer si estamos trabajando con un voltaje de membrana en reposo, voltaje de membrana de despolarización o un voltaje de membrana X, ¿sí? Es lo primero que tenemos que identificar. Ahora, lo que tenemos que calcular en base a eso es la fuerza resultante final, que considera la diferencia de concentración y de cargas, es decir, considera la diferencia potencial electroquímico, o sea, el verdadero gradiente electroquímico para un voltaje de membrana determinado. Otra cosa que tenemos que recordar es que si el gradiente es mayor a cero, es decir, es positivo, el ion está saliendo de la célula, y si el gradiente es menor a cero, el ion está entrando. Entonces, primero analizamos el voltaje de membrana experimental que nos dieron. Segundo, calculamos el potencial transmembrana de equilibrio para el ion en cuestión. Analizamos si voltaje de membrana experimental y voltaje de membrana en equilibrio son iguales a valor módulo y si tiene sentido contrario, y si son igual, si su resta o su suma da igual a cero, analizamos eso. Si nos da cero es porque la célula en este caso estaría en equilibrio, el flujo neto es igual a cero. En el caso de que no sea igual a cero, ya podemos deducir y afirmar que estamos frente a un gradiente electroquímico. Entonces, si estamos en un gradiente, ¿qué hay que hacer? Sumar con respecto a ese ion fuerza eléctrica, fuerza química, sumatoria de fuerzas. ¿Y qué calculamos? Ahí calculamos el E-ion, ahí calculamos el potencial gradiente electroquímico de ese ion en particular. ¿Cómo se calcula? Con una desambiguación de la ecuación de Nernst, de la misma manera. Ahora, la fuerza resultante final de todo esto, ¿sí? De la resta entre el BM y el E-ion, nos va a dar la corriente, perdón, del M-ion, nos va a dar la corriente iónica, nos va a dar la fuerza electromotriz. Ahora acá les voy a poner los ejemplos, así que re tranquilos, no se paranoiqueen, por favor. Fíjense, acá tienen un montón de datos experimentales. Puse membrana en reposo, membrana despolarizada y un voltaje de membrana experimental. Les puse los valores, tanto en el intra como en el extra. Les puse las variables, temperatura, pasado de grados centígrados a Kelvin. Les puse la constante de Faraday, R, etc. Les puse todo. La aclaración inclusive, recuerden que todo le va a dar siempre voltios. No se olviden de pasar los milivoltios. Ojo si utilizan logaritmo neperiano, que para pasarlo a logaritmo en base 10 hay que hacer una multiplicación. Recuerden Z, el valor de Z, ¿ok? Y otra cosita más, muy importante, constante de Faraday. La constante de Faraday está en Coulomb sobre mol. Recuerden que esto se puede pasar a valores de voltaje. ¿Y cómo se pasa? Bueno, lo único que tienen que hacer es cambiar los símbolos. Ahí tienen Coulomb sobre mol, bueno, lo pasan a joules sobre mol por voltaje. Con eso solo ya están. Y bueno, y ahí están puestas las fórmulas y una ayuda de memoria ahí al costado, ¿sí? Vamos a arrancar con un ejemplo, rapidito. En este caso, miren esto. Yo calculé, vamos a tomar primero el voltaje de membrana experimental de menos 75 milivoltios. Dicho esto, calculé el potencial transmembrana que tendría el potasio en condiciones fisiológicas. Fíjense
¿Cómo utilicé la cuenta? ¿Y por qué la puse así? Es porque así apareció en el ejercicio y así fue que lo vimos, ¿sí? Bueno, está R por T sobre Z por F multiplicado por el logaritmo neperiano de la concentración intracelular sobre la extracelular. Lo primero que vamos a hacer acá, cancelar unidades, para que nos quede lo que nosotros queremos que nos quede. Cancelamos los milimolares, que es lo mismo que los milequivalentes, ya les dije, cancelamos, se va Tuki, Disney. Cancelamos los grados Kelvin, cancelamos Joule sobre mol, fíjense que todo nos queda en voltios. Entonces, la cuenta final está puesta ahí abajo, nos da 0,086 voltios. Multiplicamos por 1000, lo pasamos a milivoltios. Bueno, nada, ahí está Barassi avisándonos, raro esto, la aclaración que le dije sobre los Coulomb sobre mol. Entonces, 86,8 milivoltios, positivo. ¿No le llama la atención? Bueno, ¿por qué da positivo? Es el valor módulo de la diferencia de voltaje, es decir, nos representa la diferencia de voltaje que debe haber para que haya un equilibrio. O sea que tiene que haber una diferencia de 86. Cuando hablamos de la diferencia es un número X, 86, ya está. Ahora, ¿para qué lado va? Es lo que nosotros tenemos que poder determinar. Ya sabemos que tiene que dar negativo, porque ya está probado, ya se hicieron las ecuaciones, etc. Y fíjense que en este caso, como planteé la fórmula, que yo no le puse en este caso el menos adelante. Está hecha, el EM está calculado sin el menos RT sobre ZF, zaraza, zaraza, zaraza. No le puse el menos. Y lo puse a propósito para que lo vean. Presten atención a los signos. Presten atención a las cuentas que están haciendo. Abajo están las dos fórmulas de cómo lo tienen que poner. Si van a hacer extra sobre intra, le ponen el menos adelante. Y en todo caso, si van a hacer el intra sobre el extra, no utilizan el signo menos adelante. Bueno, avanzamos. Ya calculamos el potencial de equilibrio transmembrana del potasio, 86,8 milivoltios. Es aproximadísimo, porque fui redondeando así en el aire un montón de cosas. Entonces, dicho esto, ¿es igual a menos 75 milivoltios? No, no es igual. Entonces ya podemos presumir que hay un gradiente. Ya podemos presumir que hay una corriente iónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Vamos a sumar la fuerza eléctrica y la fuerza química a la cual está sometida este ion. Y para eso, otra vez, la fórmula. Miren esto. Si aplicamos la fórmula así como viene, no nos da, no nos sirve. ¿Por qué? Pues yo necesito saber a qué voltaje de membrana existe ese gradiente. Y en este caso me da en joules sobre mol. No me sirve. Entonces, ya está, listo, no me sirve. Ya, ¿qué tengo que hacer? Busco la vuelta. Si pensamos al gradiente como una fuerza resultante final que es neta y que es producto de la diferencia de voltaje que se generó por diferentes cargas y concentraciones, podemos pensar al gradiente como una fuerza electromotriz. Entonces podríamos plantear que el gradiente o el E-ion es igual o es el equivalente de el voltaje de membrana experimental real que estamos trabajando menos el voltaje de membrana para el equilibrio, es decir, el potencial eléctrico transmembrana de equilibrio. Tiene un poquito de lógica esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos la fuerza electromotriz, habíamos dicho que cuando hay un gradiente, las fuerzas van en sentido contrario. Y la fuerza más grande termina absorbiendo la más chica y me queda un resto, una diferencia. Y esa diferencia es la acción que va a tomar el ion. En este caso, nosotros calculamos el E-ion o gradiente electroquímico per se y hacemos los menos 75 milivoltios real experimental que estamos trabajando menos 86,8 milivoltios, que ese es el gradiente electroquímico. Bueno, cuando hacemos eso, nos da que el potasio tiene una fuerza resultante electromotriz o una corriente iónica que es positiva y que vale 11,8 milivoltios, es decir, el catión sale. La fuerza electromotriz es el equivalente del gradiente electroquímico final y es el equivalente del E-ion. Lo menciono porque a veces aparecen con nombres diferentes, depende de la bibliografía que estén utilizando. Pero les voy a hacer una mención más. Sumatoria de fuerzas. Miren la ecuación. Nos da en joule por mol. No nos sirve. Yo acá les tiro todas las formas que esto se puede calcular. La matemática es hermosa para muchas cosas. ¿Y qué nos permite la matemática? Resolver. A nosotros nos daban joule por mol, no nos servía. Bueno, necesitamos pasar el gradiente químico, convertirlo en eléctrico, pasarlo a voltaje de alguna u otra manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir todo por Z por F. Es decir, dividimos los dos términos
que están a cada lado de la suma, los dividimos por la constante de Faraday multiplicada por Z, el número de oxidación, ¿ok? Cuando lo dividimos, nos encontramos con lo siguiente. Cuando hablamos de voltaje de membrana, Z por F sobre Z por F se anula, se cancela. Y la variable química, al dividirla por Z por F, tranquilamente ahora la podemos pasar a voltios. ¿Pero por qué? Porque la constante de Faraday, que estaba en Coulomb sobre mol, la pasamos a Joule sobre mol por voltaje. Y eso después se va a cancelar con el término de arriba. Entonces, ahora sí nos va a dar todo en voltios. Y es ahí donde, si la miran un segundo, esta ecuación hermosa, divina, van a ver que a la derecha estamos sumando voltaje de membrana y hacia la izquierda estamos sumando el potencial químico. Entonces, si hacemos la cuenta, nos tiene que dar lo mismo que cuando calculamos la corriente iónica. Es exactamente lo mismo. Yo la cuenta la hice, la puse acá, vuelvo a repetir, redondeé todo rapidísimo, ¿sí? Así en el aire puse los números, me da más o menos 12 milivoltios, 13 milivoltios aproximado. O sea que se chequea. Digamos que son dos mecanismos para chequear que no hayan hecho cagada con las ecuaciones, nada más que por eso. Así que la verdad no hay mucho más que eso. Así se resuelven los ejercicios. Miren el resto de los videos, sáquense las dudas y vayan probando y vayan reverificando las ecuaciones que fueron haciendo. Si las hacen bien, de las dos maneras les tiene que dar. O utilizan bajo la ley de Ohm y utilizan la suma resta de los voltajes, o calculan la sumatoria de fuerzas con esta fórmula. De cualquier manera, chicos, les tiene que dar, ¿sí? Bueno, espero que les sirva y nos vemos en la próxima. Un abrazo.